Aló, aló, sí. Buenos días para todos. Vamos a dar inicio a la escuela, por favor, para que tome su lugar. No, voy a compartir suave, amor, pero voy a compartir suave. Es que es despacio, voy a compartir. Por eso me senté acá. Sí. Sí. Pero, amor, orar. Habla con ellas un rato. Tranquila, confiemos. Bueno, confiemos en el Señor. Buen día para todos. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo y vamos a continuar nuestra confesión de fe. Bueno, vale. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Acudimos a tu presencia, Dios, creyendo que tú eres bueno, que tú eres fiel, Dios. Santifica nuestros corazones, Señor, fortalece nuestras vidas espiritualmente, físicamente, Señor. Obra en tu pueblo. Tu iglesia te necesita, Señor, necesitamos tu palabra, necesitamos tu verdad esta mañana y queremos servirte. Padre, que seas tú tomando control de todas las cosas en esta mañana, de mi propia vida, de cada vida que está aquí presente, trayendo paz al corazón, trayendo gracia para poder servirte y trayendo entendimiento, Dios, de estos tiempos. En Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a hablar de capítulo 22 de la confesión de fe. Estamos hablando del día de reposo, ¿se acuerdan? Del día de reposo y de la adoración religiosa. Entonces vamos a leer el numeral 2 del capítulo 22. Alguien que lo quiera leer en voz alta, por favor, el numeral 2 del capítulo 22. Si alguien lo quiere leer en voz alta para todos. La adoración religiosa ha de tributarse a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Él solamente, y a Él solamente, no a los ángeles, ni a los santos, ni a ninguna otra criatura, y desde la caída no sin un mediador, ni por la mediación de ningún otro, sino solamente de Cristo. Vamos a mirar ese párrafo hoy nomás. De este tema vamos a ver párrafo por párrafo. No tenemos afán. Del tema del matrimonio vamos a ver párrafo por párrafo y del tema de la iglesia párrafo por párrafo, que son doctrinas de la vida práctica de la iglesia. Dice que la adoración religiosa debe tributarse a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, es decir, debe ser una adoración trinitaria. Toda religión, todo culto que niegue la Trinidad no puede ser contado como cristiano. Por eso los testigos de Jehová no pueden ser contados como cristianos, ni la oración fuerte del Espíritu Santo, ni la iglesia de Jesucristo universal, es la de la profecía. Esas iglesias se llaman iglesias, lastimosamente, pero ellos no pueden ser contados como iglesias porque ellos no tributan adoración trinitaria y porque tienen doctrinas absolutamente heréticas, y eso hace que ellos, por ejemplo, pueden estar adorando ángeles. Igual la Iglesia Católica adora santos, entonces no hay una diferencia entre esos grupos, sino que en este tiempo se llaman ¿qué? Iglesias, les llaman iglesias. Entonces, si ves lo importante de conocer la doctrina, dice el párrafo 2 contiene afirmaciones claras y directas sobre el objeto del culto religioso. Solo puede darse a las subsistencias de la Santísima Trinidad, es decir, al Padre,
al Hijo y al Espíritu Santo. El culto religioso no se refiere estrictamente solo a reuniones públicas de la iglesia para el culto, sino a todos los actos de devoción a Dios. Es decir, cuando usted ora en su casa, debe orar al Padre en el nombre del Hijo y en el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Así es la oración sencilla, correcta. Siempre es bueno orar al Padre. O sea, como alguien decía, ¿cómo arranco a orar? Usted escucha que las personas que oran dicen, amado Dios, oh Padre Santo, Padre Eterno, nuestro buen Dios. Son formas como cada uno puede orar. Señor Eterno, Señor, cuando usted dice Señor, está diciendo al Padre. Puede que también sea dirigido a Cristo, pero Dios es Señor. Acuérdense que el Padre es Señor. Todos los títulos del Padre los tiene el Hijo también, pero cuando usted se dirige a Dios, en el inicio de la oración debe hacerlo consciente que está dirigiéndose ¿a quién? Al Padre. Ya lo vimos en el Padre Nuestro cuando dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces decir amado Dios es válido, decir Dios eterno o decir Rey celestial, todo eso es válido. No tenemos una fórmula mágica que diga que tiene que ser de esta manera, sino el creyente es consciente que está orando ¿a quién? Al Padre. Y ya entra la otra parte, por ejemplo, cuando hacemos peticiones, normalmente las hacemos ¿qué? En el nombre de Jesús. Y sabemos que el Espíritu Santo es el que aplica o el que hace esa parte de revelarnos o darnos entendimiento. Entonces, si es en la casa, si es en una reunión de oración, si es una reunión de la iglesia, en cualquier tipo de reunión, siempre se debe orar ¿qué? A la Trinidad o al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Por el contrario, no se puede rendir culto a los ángeles, dice ahí. La adoración religiosa no ha de tributarse a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a Él solamente. Note que dice a Él, no dice a ellos. O sea, a un Dios trino. Dice no a los ángeles, no se debe ni a los santos. ¿Por qué ponen a los santos? Por el contexto en que fue hecha la confesión, porque estaba la iglesia católica en auge. Un detalle que aprendíamos estos días en la materia que estamos viendo de confesión de fe es que hasta el siglo II o siglo III la iglesia católica era la misma iglesia cristiana, o sea, no eran dos iglesias. Hasta el siglo II o el siglo III, inclusive los primeros 5 siglos se puede decir que la iglesia católica era la iglesia cristiana, no habían dos iglesias. Después fue cuando vino todo el proceso de la idolatría. Y cuando habla de los santos, no se está refiriendo solo a los santos de la iglesia católica, sino a los santos de la iglesia ¿qué? Cristiana. O sea, orar a Juan. Juan era santo, así como usted es santo. Pablo lo dice, a los santos en todo lugar, dice en Corintio, a los santos en todo lugar, en Bosa, en Suba, intermedios, o sea, en todo lado hay santos. Entonces no se puede adorar a Pedro, ni a Pablo, ni a Juan, ni a Bernabé, y todos esos tienen nombres, ¿no? San Pablo, San Pedro, San Juan, San Bartolomé, San Bernabé, todo eso es lo que ellos estaban contrarrestando, porque la iglesia católica hizo de los apóstoles eso, ídolos. Entonces no se puede orar ni siquiera a ellos. Aquí falta una parte, no sé si está más adelante en la confesión, pero a propósito, no se puede orar a los muertos tampoco. Hay oraciones a los muertos, claro, abuelita, ayúdeme esta mañana. Sí, no falta el que en la mañana le dice, pídale a su abuelita que le ayude. Y uno dice, la abuelita está en la alcoba, no, está muerta. Hace días murió, hace años murió. Pero es una tradición, entonces le dicen, por ejemplo, la mamá le dice al hijo, pídale a la abuelita que le ayude hoy con los estudios. Y uno dice, ¿será que la abuelita le va a ayudar a hacer las tareas? No, es que la abuelita murió y se tiene esa creencia de que los muertos también, ¿qué? Ayudan. Y usted escucha comúnmente, por ejemplo, yo escucho mucho, nos gustan mucho los musicales. No es pecado ver cosas que no sean cristianas, aclaro, porque la gente cree que uno no puede mirar nada si no es la Biblia y todo el día alabanza en la casa. Entonces, cuando escuchamos musicales,
nos gusta porque nos gusta la música, para aprender. Y normalmente todas las personas dicen, esta canción va para mi hermano que murió hace un año, o mi mamita que se fue hace 15 y así. Entonces, eso es tributo, eso es adoración. Tú estás adorando. Cuando se habla de que te está mirando desde el cielo, esa es una frase común. No, no, tranquilo, no, no hay problema. Ella te está mirando desde el cielo. O él o ella, siempre se refieren al muerto como si estuviera vivo realmente y como si estuviera interfiriendo o interviniendo en la vida de los seres humanos. Es imposible. Entonces, todo esto es para eso, para entender que la adoración es exclusiva de ¿quién? De Dios. Por eso dice, ni a ninguna otra criatura. Los dioses de animales, lastimosamente, para los griegos, por ejemplo, los demonios, ahora vamos a hablar en el tema del domingo, para los griegos los demonios eran dioses, para ellos eran dioses, y aún, por eso la mitología griega de Zeus, de la diosa Venus, todos esos eran dioses, y detrás de ellos hay ¿qué? Demonios, doctrinas de demonios. No se puede rendir entonces el culto a los ángeles. Está hablando de ángeles caídos y ángeles que no cayeron, los dos tipos de ángeles. No se puede, hay una doctrina que se llama angelología, que se ve en la iglesia cristiana, pero en el mundo ya se vuelve ¿qué? Ocultismo. Y hay gente que, está pero rayada, no sé si esa palabra esté bien, pero está rayada absolutamente con la doctrina de los ángeles. Sobre todo en la farándula, usted escucha eso. Ellos están pero metidos en el cuento de los ángeles. Y que los ángeles les hablan, que los ven, que les dijeron, que escucharon. La pregunta es si es verdad y la respuesta es sí. Pero es un ángel caído, es un demonio que se ha disfrazado de ángel de luz. Cuando habla que Satanás se disfraza de ángel de luz, no siempre es para reemplazar a Dios, es para crear una doctrina que parece que buena y que lleva a la gente, entre comillas, a sentir que paz. Ayer salió una, no voy a decir el nombre, una de esas actrices, y ella decía que estuvo en la India y que logró encontrar su divinidad, o sea, la de ella. No encontró la divinidad de Dios, sino encontró la divinidad de ella. Y entonces vienen los mantras y los chakras y todo eso. Créame que esto es necesario hablarlo, porque si algo está torciendo a la humanidad en este momento, que parece tan sano, es la doctrina del ocultismo en la nueva era llamada yoga, meditación, paz. ¿Quién no quiere paz? O sea, ¿usted quiere paz? Estamos en el gobierno de la paz. Estamos en el país de la paz. O sea, la paz es una palabra conocida hoy en día. Y la gente está buscando la paz a través de esas situaciones que los llevan a aquietar, digámoslo así, podríamos decirlo, el alma, aquietar la conciencia. Y si sabía que para usted creer en esas doctrinas necesita plata, porque eso demanda mucha plata. Si hay una cosa que demanda plata es la doctrina de los ángeles. Y la doctrina de los demonios demanda más plata que cualquier otra cosa. Porque tiene que internarse por allá, interiorizarse y desdoblarse y no comer o comer ciertas cosas y ciertas no. Y todo eso se está viviendo, creo que más en este tiempo que la época de la Reforma y que la época de la Biblia. ¿Cuál era la lucha de la Reforma? El catolicismo. Entonces la adoración era la adoración ¿a quién? A María. Les tengo un dato interesante. La iglesia es la madre de los cristianos, ¿no? Y eso es bíblico. La iglesia hace las veces de la madre de los cristianos. Y a algunos les da miedo decir eso porque creen que es antibíblico. No, es bíblico. Es la esposa de Cristo, ¿no? Fuimos engendrados por Cristo y ella nos nutre, la iglesia nos nutre, nos edifica, nos da el alimento para crecer. Entonces sí hay una figura, pero hay un temor en el cristianismo, sobre todo en el cristianismo que no conoce la Reforma, de hablar de esos términos, porque tienen que explicarlo. Y si no sabe explicarlo, pues no lo puede enseñar. Todo eso lo vamos a ir viendo en lo
Todo lo que aprendamos es para la iglesia. Bueno, entonces claro que no estábamos sin madre, pero no en el término de María, ¿sí? No es la mamá de Dios, es la madre de los cristianos, que es diferente. Cuando hablamos de la mamá de Dios ya es otro término, ¿sí? María era la madre ¿de quién? De Jesús. ¿Hay algún problema con eso? ¿Hay alguna herejía? Nada. Era la madre de Jesús. ¿Era santa? Sí. O sea, para que usted no contienda con un católico tiene que ser muy sabio. ¿Tú crees en María? No creemos, pero ella era santa. Ah, sí, sí era santa. O sea, síguele la corriente, ¿sí? Pero era la madre de Dios. No, era la madre de Jesús. Ya, bueno. Y a veces la gente le va a servir, lo va a ubicar. O sea, ¿ustedes creen en María? No. O sea, creemos que era la mamá de Jesús, creemos que era una mujer santa, creemos que era una mujer escogida, creemos que tenía un propósito específico en la tierra como ninguna mujer. Por eso se llama ¿qué? Bienaventurada. Cuando se le dice bienaventurada es porque ella era feliz. 3 veces feliz por ser la mamá del Salvador. Creo que es una razón suficiente. Si usted es feliz con lo que le tocó, pues imagínese cómo no va a ser feliz si es la mamá del Salvador. Entonces, era feliz. Cero adoración a ángeles, cero adoración a muertos, cero adoración a personajes de la historia, porque también eso se vuelven puntos de adoración. Dice solamente, dice, no a los ángeles, ni a los santos, ni a ninguna otra criatura. Y desde la caída, la verdadera adoración requiere un ¿qué? Mediador. Eso no sucedió solamente en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento también habían ¿qué? Mediadores. Abraham era un mediador entre el pueblo y Dios. Moisés era un mediador. Los reyes, los profetas. En cierta manera los profetas hablaban a Dios las situaciones de los hombres. Iban a Dios, perdón, hablaban a los hombres de parte de Dios. ¿Sí? Esa es la profecía. Hablar a los hombres de qué? De parte de Dios. Ellos iban, escuchaban a Dios y venían y decían, así dice el Señor. Eran mediadores en todo caso. ¿Sí? Y es diferente lo que nosotros hacemos. Nosotros no somos mediadores, los pastores. Tengan en cuenta eso. Un pastor no es un mediador porque sería una idolatría para un pastor. El pastor es un mensajero, es un tiesto inútil que procura servir. ¿Sí? ¿El mediador es quién? Cristo. En el Antiguo Testamento sí eran ellos porque todavía no estaba la revelación plena de Cristo. Como la revelación de Cristo ya está plena, no necesitamos ningún otro mediador. Dice que alguien que lea el párrafo 6, capítulo 6, párrafo 2, o vayan allá y yo lo leo, párrafo 6, capítulo 6, párrafo 2. Capítulo 6, párrafo 2 de la confesión dice, por este pecado nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud, está hablando de la caída del hombre, rectitud original, y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Entonces, como los hombres estamos muertos y corrompidos, no podemos mediar. Ningún hombre puede mediar por más santo que este hombre sea. La caída violó la pureza de la oración y no podemos recuperarla por nuestra cuenta. La caída violó la pureza de la adoración y no podemos recuperarla por nuestra cuenta. La promesa que el Señor hace en Génesis 3:15, ¿sí se lo saben? El protoevangelio dice que Dios levantaría a uno que nacería de la mujer, que este aplastaría la cabeza de Satanás. Esa promesa es la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, es decir, Cristo, quien vendría en el tiempo que Dios había señalado para ser el mediador para siempre, una vez y para siempre. Antes de Cristo, entonces, ¿qué hacía el Antiguo Testamento? Los sacrificios, el cordero. ¿Sí saben que le ponían la mano al cordero? Y era como traspasarle los pecados al cordero. Igual que hoy en día los predicadores le ponen la mano a la gente, que es otra doctrina que hay que evaluar qué se debe hacer y qué no se hace cuando hay imposición de manos. Pero todo eso es parte del culto. Todo lo que hacen un culto tiene que ser bíblico.
Este párrafo, aunque es breve, contribuye al argumento hecho en la exposición del capítulo 26, numeral 4, que es sobre la iglesia. Vamos allá. Este tiene que ver mucho con el capítulo de la iglesia. El capítulo de la iglesia es el 26. Hasta esto usted tiene que ir aprendiendo a manejarlo como maneja la Biblia, la confesión, y cargar su confesión donde vaya. Entonces usted dice, siempre que me pregunten algo de la iglesia, ¿me voy a dónde? A capítulo 26. Si me preguntan algo del pacto, me voy a capítulo 7. Si me preguntan algo sobre el pecado, capítulo 6. Es una Biblia chiquita, un resumen de la Biblia donde puedo tener una forma de hablar con personas sin contender, porque aquí están las citas bíblicas. 26:4 dice, la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien por el designio del Padre, todo poder requerido para el llamamiento, dice, el establecimiento, el orden o el gobierno de ¿qué? De la iglesia. Está suprema y soberanamente investido. O sea, todo lo que se hace en la iglesia es ordenado por Dios en su palabra en Cristo. ¿Sí? Dice, no puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo. Este punto es de debate en la confesión. ¿Por qué es de debate? Por el contexto. Porque el anticristo no era el Papa, era lo que ellos decían. Entonces usted también tiene que estudiar la confesión y saber que sí aplica y hay cosas que no. Entonces, para ellos en ese momento el anticristo era ¿quién? El Papa. Ahorita podría ser, bueno, no puedo decir quién, pero ahorita podría ser alguien que usted se imagine que es el anticristo, ¿sí? Porque usted dice, es que es muy malo, es que es malo, es que hay maldad en esa persona. No, pero va a llegar un anticristo que sí va a ser una persona, pero todavía no. Dice, aquel hombre de pecado e hijo de perdición que se ensalza en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Entonces si ve que sí está asociado el capítulo 26 con el capítulo 22 respecto a la adoración. Vamos a dejar ahí ese párrafo y vamos a hablar algo aparte del Día del Señor que les dije que íbamos a estar estudiando mucho sobre este tema. Entonces vamos siempre a compartir el párrafo y otras cosas que son necesarias estudiar. O sea, no nos conformamos a la confesión, sino hay que estudiar este tema. ¿Por qué? Porque es el día más importante para nosotros. Es el día que el Señor ha preparado para nosotros y es el día que debemos darle ¿qué? Honor, gloria, honra. Dice que hay algo que está fuera de discusión y es que la Biblia fue escrita por hijos de Dios. O sea, algo que usted no puede discutir en la iglesia es que la Biblia fue inspirada. O sea, la Biblia no fue escrita porque a alguien se le ocurrió. Son 1500 años, casi 1600 años de tiempo que se demoró para escribir la Biblia completa, el Señor, utilizando 40 hombres, y que ellos coincidan, no puede hacerlo nadie sino que el Señor. Que Génesis coincida con Apocalipsis, y Génesis fue escrito en el año 1400 antes de Cristo y Apocalipsis en el año casi 100 después de Cristo, son 1500 años, y que los dos tengan la misma teología, los mismos principios, el mismo Dios, es algo sobrenatural y es algo digno de investigar. Cuando escuchamos las palabras de los hijos de Dios, o sea, los autores de la Biblia, entendemos que no fue escrita por abogados ni defensores. Ellos no están defendiendo, escuche. La Biblia es un libro para defendernos solamente. Sí hay que presentar una defensa, pero hay cosas que no se pueden defender. Digamos, la verdad no necesita cierta defensa. Si alguien no le cree a usted, no sufra, o sea, usted tranquilo. Esté seguro que usted lo cree. O sea, esté seguro que usted cree lo que está viviendo en la iglesia, lo que está viviendo a través de la escritura, lo que se le está predicando. Usted tiene que tener la seguridad que le está predicando ¿qué? La palabra de Dios. Usted debe tener la seguridad que lo que estamos haciendo cada semana, cada mes, cada año es de parte del Señor. Que estudiar la confesión no es un capricho del pastor ni un capricho de alguien que dijo, ay, estudiemos la confesión. No, creo que Dios nos ha ido guiando y tenemos que madurar en ese estudio. La iglesia se vuelve bíblica, confesional, una iglesia reformada
cuando la iglesia abraza absolutamente la confesión. Si usted no entiende algún punto, no hay problema, usted puede ser un buen cristiano, pero debería ponerle interés, decir, ¿por qué me choca esto? O sea, ¿por qué te choca que el día del Señor tienes que estar en la iglesia, por ejemplo? ¿Por qué te choca que la adoración sea en himnos? Hay gente que le choca eso. No, yo quisiera, sí, algo diferente, pero no, sí. Y usted tiene que averiguar si es que la Biblia está errada, si la confesión está equivocada o si es mi gusto, si es mi deseo. ¿Por qué la Biblia habla del matrimonio? ¿Por qué la confesión dedica tanto al matrimonio? ¿Por qué el gobierno de la iglesia está establecido en la palabra de Dios? eh, en la palabra de Dios y en solamente la palabra, no más. No puede haber otra manera para la adoración. Si alguna vez alcanzamos el conocimiento de la verdad en nuestros estudios de las Escrituras, debemos abordarlo como hijos de Dios. De otra manera es probable que nuestra suerte sea la de aquellos que profesaban ser cristianos en la iglesia primitiva y no lo son. Si usted quiere un día que Dios nos permita que toda la iglesia madure y que tenga creyentes maduros, solo se puede hacer estudiando la Biblia, no más. Y solo se puede hacer siendo fieles a lo que Dios ha mandado. Y una cosa que Dios ha mandado es congregarse los domingos, que Él ha mandado que la iglesia le rinda culto ese día. Vamos a mirar la unidad orgánica del día de reposo cristiano en las Escrituras, como la unidad en la Biblia, como la unidad orgánico quiere decir vida, o sea, como el día de reposo, ese es el término correcto, escuche. Si no lo teníamos, lo estamos aprendiendo. El término correcto para el día de nosotros es el día de reposo, ¿qué? Cristiano. El día del Señor tiene varias connotaciones, también se puede notar que escatológicamente. El día del Señor, el día de la ira, ya lo sabemos porque hemos visto escatología, pero la teología se ha encargado durante siglos de demostrar que el día de reposo cristiano es el domingo. La Biblia lo afirma, hay una unidad orgánica, es decir, hay una palabra de vida que va trayendo luz a cada generación entendiendo que sí. Miremos Hechos 27, vamos a mirar varias cosas de la Biblia en cuanto al día de reposo para que tenga usted el sustento. Hechos 27. Recuerden que no hay cámaras, por favor estar pendiente porque no tenemos cámaras, está desconectado. Le agradezco estar pendiente de la puerta. Hechos 27. ¿Quién lo quiere leer? Se registra que la iglesia de Troas se reunía para el culto el primer día de la semana. ¿Sí ve? Ahí está claro. El primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Qué iban a celebrar? La Santa Cena. Otro mandato que se debe celebrar el día de reposo o el día del Señor. No hay problema que digamos día del Señor, no se preocupe. Pero es bueno tener los términos claros, entender que también se puede llamar día de reposo. Dice, si viéramos la Biblia como un saco de rocas aisladas, sería posible ser insensibles a la relación de este pasaje con muchas menciones similares en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios 16:2, por favor. Mire que todos se relacionan. Primera de Corintios 16:2. Y alguien que busque Lucas 24:1. ¿Quién quiere leer Primera de Corintios 16:2? Si ve, acá habla de otro asunto. O sea, en Hechos 27 habla de la cena del Señor, ¿cierto? De partir el pan. Aquí habla de las ofrendas. ¿Cuándo? El día del Señor, el día del reposo cristiano. Lucas 24:1, ¿quién lo lee? ¿Hasta ahí? Está bien.
¿Cuándo pasó eso? ¿Por qué? Porque el Señor resucitó ese día, ellas iban a mirarle. Juan 21, creo que habla de lo mismo, pero leámoslo, no hay problema en leerlo. Juan 21. ¿21? No. Sí, dice el 20:19 de Juan, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, aclara, ¿se ve? De aquel mismo día, o sea, quiere decir que Juan 20, todo sucede, ¿cuándo? Un domingo. Dice, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, ¿qué? Paz a vosotros. El primer día de la semana, otra vez. Y versículo 26 del mismo capítulo dice, 8 días después, o sea, el otro domingo, podríamos decir, estaban otra vez sus discípulos y entró con ellos Tomás. Note que todo el tiempo está hablando que el domingo es el día del Señor. Vamos a hablar otro aspecto antes de terminar, y es la continuidad de la ley moral. ¿Por qué la continuidad? Esa frase quiere decir lo siguiente, la continuidad de la ley moral. Es decir, lo que nosotros como cristianos, y esto es importante para la iglesia y tal vez no lo hemos hablado mucho, ¿qué tenemos nosotros como iglesia que tomar del Antiguo Testamento de la ley? Porque la ley no se ha acabado, la ley no ha sido abolida, ¿sí? El Señor Jesucristo lo dijo en Mateo, que Él no vino ¿para qué? Para abrogar la ley, sino ¿para qué? Cumplirla. Entonces, detrás de cada mandamiento, y creo que no voy a alcanzar a exponer todo esto, entonces la otra semana lo terminamos, detrás de cada mandamiento hay una ley ¿qué? Moral. Aún dentro de las leyes hay 3 tipos de ley, ya lo sabemos. ¿Alguien me la recuerda, por favor? Los 3 tipos de ley que hemos estudiado, que hemos visto. Social no usamos la palabra. Civil, civil, moral y ceremonial. Volvamos a explicar porque esto hay que recalcarlo 50 años. Entonces, la ley moral, ¿cuál es? Los 10 mandamientos. La ley civil son las normas que el pueblo tenía para relacionarse entre ellos. Esa es la ley civil. Entre ellos y el gobierno. En este caso el gobierno era ¿quién? Moisés y los ancianos. Y la ley ceremonial es como ellos se relacionaban con ¿quién? Con Dios. Entonces la ley ceremonial y la ley civil, la gran mayoría fue ¿qué? Abolida. ¿Por qué? Por ejemplo, la ley ceremonial fue abolida totalmente, podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque Cristo ya cumple todos los sacrificios, todas las ceremonias. Ya no necesitamos hacer nada, ni luna nueva, ni fiesta de los tabernáculos, ni la fiesta de los panes, ni la fiesta de los peces. Todas esas fiestas ya no las hacemos. Ni llevar la paloma, ni la harina, nada. Cristo es nuestro sacrificio. La ley civil fue abolida porque era establecida para el gobierno de Israel, pero hay unos principios detrás de ciertas leyes civiles que debemos rescatar. Por eso la palabra dice que tenemos que seguir el espíritu y no ¿qué? La letra. Entonces la letra está escrita en el Antiguo Testamento, pero detrás de esa letra hay un principio. Y voy a ponerle un ejemplo nomás de la ley civil porque no nos vamos a centrar en esas dos, sino en la ley moral que tiene que ver con el día de reposo. Por ejemplo, parafraseo, si a usted le prestaban un buey y el buey caía en una zanja, usted tenía que ¿qué? Devolverlo, ¿sí? No llevárselo allá, ¿cómo se diría? ¿Herido? No es llevarle el buey que se rompió las piernas y ahí le traigo su buey, gracias, es que se cayó en una zanja. No, usted tenía que devolverle uno bueno o pagar con otra cosa,
con la moneda de la época, el tiempo, no sabemos, podemos después profundizar en eso. Ahora, ¿eso era ley qué? Civil. No era ley moral, pero hay un principio moral detrás. ¿Cuál principio hay moral detrás de esa acción? La honestidad, el agradecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Hoy es igual. Si a usted le prestan una herramienta y se le dañó, lo siento, a usted le toca responder. No, es que ya tenía 10 años cuando usted me la prestó, entonces no se la presto, ¿sí? Estaba buena. ¿Usted por qué no la revisó antes? No, es que yo la revisé, sí, pero se le dañó a usted, lo siento. Si ese día estaba para dañársele a usted, así era. Tal vez, no, tal vez para darle una lección a usted que necesita. No es que el otro se la prestó de mala voluntad y la preparó para que cuando usted la aprendiera se le dañara, no. Y eso pasa muy común. Pongo ese ejemplo porque normalmente a usted se le daña lo que no es suyo. O sea, usted pide algo prestado, tenga en cuenta que tiene el riesgo que se le va a dañar. Por eso a veces no es bueno pedir prestado ciertas herramientas y tampoco prestarlas. A veces uno pasa por grosero decirle, no, yo no presto herramienta, me da pena, ¿sí? O lo que hace la gente, la presta pero le dice, pero si se daña, por favor me respondes. Ah, sí, yo le respondo y luego me pone bravo porque le toca pagar, porque preciso se le quemó el taladro en ese hueco. Y a veces se quemó porque no lo sabe usar. No era que estuviera dañado ni que estuviera viejo. Y el principio moral, ¿cuál es? Responda, responda. No tengo, no, responda. Es que no fue mi culpa, no, aprenda a ser responsable. Ese principio moral, ¿de dónde viene? De leyes civiles. Pero si hablamos ya entonces de la ley moral del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento en cuanto al día de reposo, escuche, el día de reposo se celebraba ¿cuándo? El sábado. Esa se llama una ley positiva. Esto lo voy a ampliar porque no lo puedo explicar en un solo momento, tenemos que ampliarlo la otra semana, pero les voy a dejar la idea. La ley positiva es que usted tenía que guardar el día de reposo para el Señor para adorar. ¿Cuál era la ley? Guardar un día. ¿Y cuál era la positiva? Que tenía que ser el séptimo día, el sábado. La ley moral no cambia, pero la ley positiva sí podía cambiar. ¿Y quién la podía cambiar? El mismo que hizo la ley. O sea, ¿cómo se modifica una ley? A los que saben de derecho, los que hacen la ley, los que legislan, ¿sí? Con otra ley. O sea, ¿cómo se tumba una ley en este país? Con otra ley y con un decreto de la autoridad. ¿Cuántos poderes hay en este país? ¿Quién lo sabe? ¿Cuáles son? ¿Cuál es el ejecutivo? El presidente. ¿Cuál es el legislativo? Cámara y Senado. ¿Y cuál es el judicial? Los abogados, los fiscales y los jueces. Un poquito de cultura, por favor, colombiana, que no sobra en este momento como está el país. En serio, el cristiano no puede ser ignorante de esas cosas, porque usted se la pasa leyendo cosas, pero no estudia. ¿Sí? Se la pasa protestando en redes, pero no estudia. Se la pasa diciendo cosas que no puede sostener. Hay que saber sostener las verdades que usted dice. Si usted habla verdades, arriésguese a que lo maltraten y a que le maldigan en donde usted habla. Entonces no hable lo que no sabe y sostenga las verdades que son diferentes. Y las verdades están ¿dónde? En la escritura. Hasta eso es importante. Entonces, la ley positiva era ¿qué? Que tenía que ser cada 7 días. La ley moral era la adoración, tenía que ver con darle la adoración al Señor. Entonces lo mismo, ahora sigue siendo igual. ¿Cada cuánto? Cada 7 días. Y el principio no se ha perdido. Debe ser el mismo principio de darle la adoración al Señor. Todo lo que no está abolido por Cristo está vigente para nosotros, tenga en cuenta eso. Todo lo que la Biblia no ha sido abolido por Cristo está vigente para nosotros. Esta doctrina del Nuevo Testamento se nos muestra en lugares donde el Nuevo Testamento cita o refiere al Antiguo Testamento. Vamos a Mateo 5:17. Ese ya lo conocemos porque ya lo predicamos.
Lo cité ahora rato. Mateo 5:17, ¿qué dice? Mateo 7:12, alguien que lea por favor. Voy dictando. Sí. 7:12. Sí. O sea, eso no ha sido abolido, ¿se ve? Eso está en el Antiguo Testamento que usted tiene que hacer. Ahí dice, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros. Y no es que usted hace cosas para que hagan con usted, sino usted tiene el deber de hacer lo correcto con las personas. Tal vez no lo hagan con usted, pero usted hizo lo correcto. Lucas 18:20 y alguien que busque Romanos 7:7. El joven rico, cuando es confrontado por el Señor, él le cita, no adulterarás, 1, no matarás, 2, no hurtarás, 3, no dirás falso testimonio, 4, honra a tu padre y a tu madre, 5. ¿Le cita qué? 5 mandamientos, lo cual dice que la ley moral está ¿qué? Vigente. O sea, los mandamientos, si usted no cree que los mandamientos son una orden de Dios para nosotros, es difícil que usted entienda el cristianismo. Ahora, vivirlos es un asunto muy diferente, porque Santiago dice que el que incumple un punto de la ley se hace culpable de muerte. Ahí viene ¿qué? La gracia, el evangelio, que Cristo cumplió por nosotros todos los mandamientos, pero eso no nos excusa de querer vivir una vida santa. Si un cristiano no quiere una vida en orden, tiene que revisar si es cristiano. Si un cristiano no quiere santificar su mente, su corazón, de la impureza, de los pensamientos sucios. ¿Alguien sabe qué son pensamientos inicuos? Para que nos ayude. Pensamientos inicuos. Sí, pero va más allá de decir que son malos. Tiene que ver con lo que nosotros éramos. Porque la iniquidad, recuerden que es un camino abierto. La iniquidad es como una avenida abierta donde está toda su vida, todo lo que usted ha sido. Y los pensamientos inicuos es cuando vuelve aquello que usted quiere o quería. Entonces, cuando usted era vengativo y ahora de cristiano quiere vengarse, eso se llama un pensamiento inicuo. Cuando usted todo lo resolvía al totazo y ahora lo quiere resolver al totazo, eso es iniquidad. Es un pensamiento que traspasa desde allá hasta acá porque en la eternidad no hay tiempo. Y usted vive y de pronto no ora por eso y tiene que orar y yo debo orar. Señor, perdona esos pensamientos de iniquidad que vienen. Cuando quiere ofender, porque quiere. ¿Se escucha? Porque quiere. No es porque el otro se lo merezca, no es porque me la hizo, no es porque me la debe, es porque quiero. ¿Y por qué quiero? Porque así era. Porque revivo eso que yo era. Porque el hombre viejo quiere mandar, ¿sí? Y el hombre nuevo no tiene el carácter todavía, la autoridad para decir, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ya no soy así. ¿Sí ve? Entonces, todas esas leyes morales no han cambiado. Detrás de cada ley, de cada mandamiento que el Señor dio en el Antiguo Testamento, hay un principio moral. Y es el que nosotros tenemos que encontrar cuando leemos el Antiguo Testamento y tenemos que decirle, Señor, ayúdame en ese principio porque todavía me cuesta. Amén.